Realmente es un sueño este matrimonio con mi amor. Y bueno, a mi mujer le quiero decir que nada que la va a sorprender, pero gracias por confiar en mí. Yo te dije que alguna vez que no te iba a fallar. Te amo con todo mi corazón y gracias por confiar en mí. Y que no nos vamos a separar más y que no nos va a separar nadie más. Nunca. Siempre vamos a estar juntos para siempre. Me pega una piña acá, chiquita, sí. Y yo le digo, ¿qué haces, amor? Le digo, me doy vuelta y ya me venía una que me da acá. Chiquita, porque la verdad me causó gracia y fue peor, porque encima me sonreí. Hola y bienvenidos a todos. Espero estén todos muy bien. Sin hacer muy larga la introducción, les voy a hablar del caso de Wanda Tadei, un caso que marcó un antes y un después en la historia argentina, sobre todo en la historia de los femicidios en Argentina. Comencemos. Vamos a hablar de quién era Wanda. Wanda Tadei nació el 24 de abril de 1980 en Buenos Aires, Argentina. Era la hija de Jorge Gastón Tadei y Beatriz Regal, la hermana del medio de Néstor y Nadia. Se casó por primera vez con Jorge Lechosa en el 2000 y se divorció en 2006. Producto de este matrimonio tuvieron 2 hijos, que en el momento de los hechos tenían 6 y 8 años. En el 2009 se casa con Eduardo Vázquez. Estuvieron casados tan solo 2 meses y 14 días. Y se enterarán por qué. En ese momento ella tenía 29 años y él 33. Les voy a contar un poquito quién era Eduardo Arturo Vázquez. Nació el 30 de agosto de 1975 en Buenos Aires, Argentina. En la actualidad tiene una hija, Valentina, de 15 años de edad, de un matrimonio anterior al de Wanda. Era hasta el 2010 el baterista de la banda de Callejeros, una banda muy conocida en Argentina, sobre todo después de lo que pasó en Cromañón. Lo fue desde el año 1995 hasta el 2010, cuando la banda lo desvinculó. El primer matrimonio de este hombre o la primera pareja fue en el 2001 hasta el 2007. Luego fue Wanda Tadei, del 2009 al 2010. Como les dije, Eduardo Vázquez era el baterista de la banda Callejeros y además estaba en la causa en ese momento, junto a la banda, por el incendio del boliche Cromañón, en el que fallecieron 194 jóvenes. Entre todas las personas que fallecieron, muchos eran familiares de los músicos, por eso había gente de distintas edades, entre ellos la madre de Eduardo Vázquez. Para los que no conocen lo acontecido el 30 de diciembre del 2004 en el boliche Cromañón o en la discoteca, que en ese momento se usó para hacer un recital donde había entrado mayor cantidad de la gente permitida, alguien encendió una bengala, los techos eran de media sombra, esa bengala que prendieron produjo un incendio y es por eso que ocasionó tremenda tragedia. Por eso Vázquez estaba en ese momento enfrentando junto a sus compañeros de la banda todo lo legal con respecto a ese caso. Les voy a hablar un poquito de cómo se conocieron ellos. Fue cuando ella tenía apenas 15 años de edad. Fue su primer novio, su primer amor. En ese momento no duró mucho por pedido de sus padres. Ellos le dicen que dejen de verse, ya que se habían enterado de que él era consumidor de drogas y que además había sido el responsable de introducir en ese mundo a Wanda. Luego se separan, siguen caminos distintos. Wanda se conoce con Jorge, con el que se casa en el 2000 y tiene a sus 2 hijos. 6 años después se divorcia, ella se queda a cargo de los 2 pequeños, termina la escuela, los padres la ayudaron para esto, la ayudan con un emprendimiento que era de un salón de fiestas, para que ella pudiera manejarse de manera independiente. Wanda se había recuperado muchísimo, había tenido muchísima ayuda psicológica también, y estaba prácticamente todo perfecto en su vida, hasta que nuevamente se encontró con Eduardo Vázquez. Ella seguía muy enamorada de él. Él se cruzó en su camino nuevamente cuando él estaba en sus peores momentos, cuando estaba con el tema de Cromañón, cuando no tenía dónde vivir, cuando psicológicamente estaba muy inestable, sobre todo por lo que había vivido ese día 30 de diciembre del 2004. Pronto se comenzaron a ver grandes cambios en Wanda. Ella era demasiado independiente y sin embargo comenzó dejando su emprendimiento, se cambió el color de pelo, ella lo tenía rubio, pero él se lo hizo cambiar, y esto según la versión de una de las amigas. Le hizo sacar la foto que tenían los padres en la casa de su ex con sus hijos. Prácticamente comenzó a hacer todo lo que hace un hombre violento, alejarla
de su familia, de sus amigos, hacerla completamente dependiente de él, despersonalizarla. Más allá de todo esto, nadie veía gran inconveniente. Él no se mostraba como una persona muy agresiva. Sí sabían que tenía muchísimos problemas de inestabilidad mental por todo lo que había pasado. De hecho, el padre lo consideraba un pobre tipo que había pasado muchísimas desgracias y lo aceptó porque era el hombre que su hija había elegido. Dice que Wanda, para él, estaba con un amor completamente ciego. Luego se casaron en noviembre del 2009. Y estos hechos lamentables ocurrieron el 10 de febrero del 2010. Él llegaba siempre de madrugada a la casa. Esto hacía que entablen una discusión bastante profunda porque él llegaba ebrio o bajo sustancias que Wanda no quería en su hogar. Habían comenzado a discutir de manera telefónica y esto terminaría de la peor manera, ya que Wanda termina rociada en alcohol y con el 60% de su cuerpo quemado. Él se había quemado las manos, pero la peor parte la había llevado Wanda. Aparentemente en esa discusión hubo un accidente, según su versión, y eso produjo el incendio, o que ella se quemara. Él la lleva al hospital Santoyani, la deja a los hijos, a la hermana de Wanda. Se los deja, no le dice nada, solo le dice que se quemó sus manos. Al otro día, el padre de Wanda se acerca a la casa de Nadia, se entera que están los chicos ahí y Nadia le dice que por favor se vaya hasta la casa de Wanda, que los chicos están diciendo que hubo una discusión, que escucharon decir a la madre me vas a matar y que algo pasó. Y Nadia dijo, tengo miedo que le haya hecho algo. El padre se acercó hasta la casa, pero no había nadie. Directamente se fue hasta el Santoyani. Ahí se encuentra con Eduardo Vázquez. Es la primera persona a la que ve. Y le mira las manos, que las tenía quemadas. Y le dijo, qué macana o qué lástima te hayas quemado justo que tenías el recital en Cosquín. Ahí él le dice que se vaya directamente a ver a Wanda, que Wanda estaba quemada. El padre se va, pensando que no iba a ser algo tan fuerte como lo que iba a ver. En ese momento el padre regresa y le dice, mi hija se muere. Y él le dice, no me digas eso, por favor, matame. Y Jorge le dijo en ese momento que creía en la versión que le estaba dando a él por darle el beneficio de la duda, que más le valía que haya sido un accidente, creyendo también que Wanda iba a llegar bien. En ese momento Wanda es trasladada directamente ya con el coma inducido al hospital del Quemado, donde permaneció 11 días en agonía hasta que su cuerpo dijo basta y no aguantó, falleciendo el 21 de febrero del 2010. Era inevitable, aunque se guardaban esperanzas, presentaba quemaduras que eran desde la cintura para arriba, en la cara, en el tórax, que le perjudicaban la respiración. Prácticamente tenía todo el cuerpo quemado menos sus piernas. Vázquez, como les dije, tenía quemaduras en sus manos, según él dijo, al querer apagar el fuego que Wanda tenía en su cuerpo. Mientras Wanda seguía con vida, Vázquez la visitaba en el hospital. Estaba en libertad porque todo el mundo consideraba que la versión que le había dado era real, que había sido un accidente. Que era lo que él decía, que luego se puede ver en la reconstrucción, que ellos estaban discutiendo. Que ella fue con una botella de alcohol cuando él estaba sentado en el sillón. La botella estaba cerrada, pero ya en uso. No es que me quiera hacer nada más que pegarme con eso en la cabeza. Hago esto y como que la llevo para allá, ¿entendés? Hago eso. Y ahí empiezo el zamarreo, pero en el primero así se explota la tapa. Y ella la agarra con la mano y yo también. Y le quería sacar los dedos para sacar la botella, ¿viste? Y la saco y creo que hice este movimiento. Yo me vuelvo a sentar y ahí ya estaba como agitado, con un olor a alcohol encima. Y ella se queda parada ahí, así con las manitos acá. Estaba como muy nerviosa así, pero ya se había dado cuenta que yo me había modificado, digamos, ya, o sea, yo había tenido paciencia, y yo estaba así, y fue el momento que agarro el cigarrillo, levanto la cabeza, no sé cómo fue la cronología, si lo agarré, si primero le digo y después lo agarré, y levanté la cabeza así y le dije, tomátela, como última advertencia, va. Pues yo encima tenía la llave del auto en el bolsillo.
aunque me había caído la pelita, todo lo tenía porque tenía un bolsillo cómodo, esos pantalones medio de combate. Y no me quise ir, para que no se arme más kilómetros. Y le dije, tomátela. Y hice esto. Y cuando tiré para atrás, me prendí esta mano. Pero usted llegó a prenderlo y bajó el brazo con el cigarrillo prendido. Llegó a hacer todo ese movimiento. Dije, tomátela, y bajé así, pero cuando la chispa hizo así un poquito, me hizo... ¿Me explico? ¿La chispa del encendedor? No, ¿O de la chispa del cigarrillo. del cigarrillo? Cuando aspiro, como que vino esa poquita distancia, hizo... Porque yo el cigarrillo lo tenía así, lo prendí así, pero no... Sí, muéstralo de vuelta porque... Juro que fue como, se hizo como una bola, hizo... Y ahí se prendió ella también, que estaba con alcohol también. Yo creo que Manotti, lo primero que Manotti también fue un almohadón. Hice así, nos queríamos apagar entre los dos, nos abrazábamos así. Yo me acuerdo que le hacía así, por eso acá me quemé todos los brazos. Y en un momento agarro este coso, así, y bueno, no me acuerdo bien, pero creo que fue algo así. Pero ella tenía la mayor cantidad de alcohol en el cuerpo, o de esa botella, más que él. Ya para marzo del 2010 la familia sospechaba de que esto no había sido un accidente. Mejor dicho, lo sospecharon siempre. Pero empezaron a ver cosas que no le cerraban. Como por ejemplo, que él le diera, cuando se estaba haciendo las curaciones, las llaves de la casa a 2 hombres y una mujer, que supuestamente eran amigos de él. Y le dijo a la doctora, que le preguntó para qué eran esas llaves en ese momento, que eran para ir a buscar a sus hijos que habían quedado solos en la casa. Primera mentira, los hijos ya estaban con nadie en ese momento. Y además el padre estuvo haciendo guardia en la casa de Wanda para que nadie tocara nada. Y en ese momento ve al cuñado de él llegar para llevarle ropa. Pero cuando entra en la casa, todo estaba completamente impecable. No hubo ninguna señal de que ahí haya habido alguna discusión o alguna pelea. En la pileta o en la piscina de hogar, de patio, se encontraba el colchón del futón, que supuestamente él mismo cargó y tiró al agua para que se apagara. El futón estaba completamente ubicado en su lugar, como si nada hubiera pasado. Las sillas estaban sobre la mesa, completamente acomodadas cuando uno se pone a limpiar. Es decir, la opinión del padre era, el que fue a limpiar para cubrirlo a él, limpió demasiado. Tanto que la botella de alcohol desapareció y no se desintegró. Directamente no se encontró. Es decir, que estos 3 amigos que deberían haber sido investigados estaban apoyando a esta persona. Estaban siendo cómplices de él en el caso de que él fuera culpable. Y en ese momento no se sabía, o por lo menos la ley no lo había condenado aún. Mientras tanto, Vázquez, que se mantenía directamente en silencio, da una entrevista para un programa de televisión. Ahí él dijo que tenía muchísimas ganas de contar su versión, hablar por él y por Wanda. Contó la versión de lo que supuestamente pasó ese día. Dijo que él estuvo ensayando con la banda muy tarde porque tenían recitales próximos, que luego un amigo le pidió que lo llevara hasta la casa. Llegó prácticamente de madrugada a su casa. Que Wanda tenía un enojo ya por demás. Discutimos por pavadas. Es una fatalidad muy grande, dijo textual. Que antes le había tirado un control remoto, pero que no hubo forcejeos. Que ninguno de los dos tenía intención de que esto pasara. Él dice, la intento calmar, puesto que me puso muy nervioso porque ya estaba muy enojada, y ahí es cuando explicó lo de la botella de alcohol. Mientras tanto, el papá de Wanda decía que de haber sobrevivido Wanda, seguramente no iba a decir lo que él le hizo, porque ella lo defendía en absolutamente todo momento. Pero entre las pistas o entre las pruebas que se habían conseguido fue el testimonio de un policía que estaba en el hospital cuando Wanda llegó. Cuando Wanda llegó todavía estaba consciente y le dijo, me quiso matar. Esto es lo que este policía atestiguó luego. Es decir, Wanda
ya no iba a guardar silencio. Si hubiera sobrevivido, pero no lo hizo. Ahora, si alguien sabía que ellos discutían o tenían peleas, sí, los vecinos, y los cuales quisieron intervenir varias veces en estas discusiones, pero lamentablemente ellos terminaban echando a estas personas, es decir, no querían saber nada con que alguien los ayudara. Su relación era completamente tóxica. Por eso, ya para el 4 de noviembre del 2010, Vázquez se entrega ante la justicia y queda en prisión preventiva. Antes había sido indagado por la jueza por haberlo encontrado en diversas contradicciones como que los peritos no podían comprobar que lo que él dijo haya sido cierto porque no coincidía para nada con la escena o con las quemaduras que tenía Wanda. Además, recuerdan que les conté que los chicos habían comentado algo. Se les realizó la cámara Gesell y ellos confirmaron, más que nada el de 6 años, lo que había escuchado y dijeron que no era la primera vez que Vázquez le pegaba a Wanda, cuando él había negado, pero rotundamente, haberla tocado alguna vez. Esos chiquitos estaban viviendo, lamentablemente, en un ambiente muy malo de violencia. Y esto también lo alertó en su momento el papá de los nenes. Un día que los fue a buscar, vio, según lo que dijo en su momento la madre, que Eduardo le pegaba a Wanda. Esto él fue y se lo advirtió a la madre, le dijo lo que estaba pasando con su hija. Por eso la madre fue y pidió ayuda. Fue a varios organismos para que le prestaran, aunque sea orientación para saber qué hacer. Pero quedó en la nada. No le dijeron nada. El juicio fue el 28 de febrero del 2012, 2 años después. ¿Cuál fue la táctica de la defensa? Difamar a la familia Tadei, como si esto tendría algo que ver con lo que sucedió. Decir que Beatriz, la madre de Wanda, le pegaba a ella con una cuchara de madera. Además dijeron que el padre pertenecía a una mafia directamente, que los sobrinos traficaban. Esto definitivamente era porque no tenían nada con qué defenderlo. Bueno, él declara en el juicio, dice que la reconstrucción lo ayudó a desbloquear cosas que no se acordaba y que también fue bueno para que se sepa la verdad. También mencionó que se conocieron en el año 95, cuando ambos seguían a la banda Los Redondos, que él la iba a buscar a la escuela, que un día llegó el padre y lo echó. Que ella prácticamente estaba todo el tiempo encerrada y nunca más pudo verla. Y que estaba con un acompañante terapéutico, ella. Esto como que más que enfrentarlo a la familia de Wanda, lo que aparentemente querían hacer era decir que ella no estaba bien psicológicamente. El acompañante terapéutico que ella tenía, supuestamente sí lo tuvo, era para sacarla del tema de las adicciones, en las que, dijo el padre, él la había introducido. ¿Qué más se tenía en contra de Vázquez? Se tenía en contra la declaración de los albañiles que estuvieron trabajando en la casa una semana antes, donde él dijo, andate o te prendo fuego. Y estos fueron testigos que hablaron en el juicio y lo comprometieron aún más. Según ellos dijeron, él se lo decía a Wanda. Tenían en contra de él también a este policía, a este hombre que lo vio entrar en el hospital. En un momento que estaba transcurriendo el juicio, fallece el abogado que tenía Vázquez. Entonces, la nueva abogada o el nuevo abogado, la defensa, pedía que se anule todo el juicio porque este abogado no había estado presente. Por suerte, no se lo concedieron. Cuando habló el papá de Wanda, dijo que el pasado de él era bastante turbio, que había tenido una novia a la que él prostituía, que había tenido otra que nunca quiso hablar, que la tuvieron que ayudar porque él la estaba por tirar del balcón. Es decir, que él tenía un pasado bastante violento ya. Por eso el padre no terminaba de aprobar la relación que ellos tenían. Se conoce el fallo y él, en un principio, es condenado a tan solo 18 años de prisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión de estado de emoción violenta. ¿Por qué la emoción violenta? Porque dijeron que en la casa en un momento se cortó la luz y eso le trajo recuerdos de lo que fue Cromañón. A la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. 18 años no es un fallo menor. Tenemos la posibilidad de leer el argumento de los jueces y en caso de sentirnos agraviados recurrir al superior, seguir las instancias.
Pero de cualquier manera acá hay algo que hay que dejarlo claro. Este tribunal encontró a Vázquez penalmente responsable de haber matado a Wanda Tadei. Homicidio calificado por el Vinco, no se apartó de esto. Pero luego, la causa, cuando llegó a casación, el 18 de septiembre del 2013, se modificó ese fallo, por suerte, condenándolo a cadena perpetua de manera definitiva. Sabemos que la cadena perpetua no es definitiva, sino es una cantidad de años, el máximo de la pena. ¿Y por qué esto? Porque no hubo ningún atenuante, no hubo emoción violenta y no hubo ningún corte de luz acreditado. Que él le prendió fuego a Wanda, tirándole alcohol de manera completamente intencional. Y luego de lo sucedido con Wanda, muchísimas mujeres fueron quemadas, casi 136 hasta el 2013, en manos de sus parejas. La mitad de ellas perdieron la vida. Los hijos de Wanda, Juan y Facundo, estuvieron durante el tiempo a cuidado de Nadia, pero igual después se fueron con el padre y con la pareja de esta, que según lo que cuenta la familia es un hombre maravilloso, que no solamente acompañó muy bien a Wanda cuando estaban separados, no se llevaban mal para nada, sino que tiene una pareja muy buena que está conteniendo o que contuvo durante todos esos años a los chicos. Pero que obviamente siempre lloraban porque extrañaban a su madre, que muchas veces estos chicos tuvieron que hacer obviamente terapia, pero pasaba el tiempo y ellos, sobre todo el más grande, extrañaba a su mamá. Muchas veces lo encontraban llorando de noche. Como siempre digo, las grandes víctimas son los niños, obviamente Wanda también. Los padres, desde que sucedió lo de Wanda, se dedicaron a recorrer todo el país dando charlas de concientización desde colegios, jardines de infante, instituciones, a todos lados, contando y tratando de que la gente entienda. Ellos son hoy grandes y sin embargo lo siguen haciendo. Y en el 2018 se casa en la cárcel con una joven llamada Albana, una joven que conoció del barrio, según él dijo. Esta joven también estaba presa. Él dijo en su cuenta de Facebook, porque si estás preso también tenés Facebook, se conocieron en la adolescencia, que vivieron esos momentos que nunca se olvidan, que ellos guardaron por siempre, que hoy la vida los encontró presos a ambos por errores cometidos en el pasado. Pero eso no los limitó a amarse, a elegirse de nuevo y a construir un proyecto de vida juntos. La vida me dio una oportunidad más y no crean que las cosas suceden por casualidad. No crean que las cosas suceden por casualidad, es lo peor que pude haber leído o que puede haber dicho este hombre. Es decir, que tenía que morir Wanda para que él conociera o viera nuevamente, estuviera en la cárcel para que se encontrara con esta mujer. También estuvo haciendo estudios universitarios, por lo que accedió a 2 títulos, uno de psicólogo y el otro de trabajador social. Obviamente también en la cárcel se ocupaba del taller de música. Esto le dio varias oportunidades de salir de una cárcel a otra, cosa que en su momento fue bastante criticado. En el 2021, en febrero, fue noticia nuevamente porque le concedieron el permiso, ese permiso especial que se da cuando una persona está enferma, el pariente de un internado de un preso está enfermo o fallece alguien, se lo dieron para que vaya al cumpleaños de 15 de su hija. El juez que se lo otorgó fue el juez Axel López. Pero recordemos que si bien esto se ajusta a derecho, como les dije, tienen permiso para salir en oportunidades especiales, no contempla un cumpleaños de 15, pero según lo dijo su hija en su cuenta de Twitter, el juez se lo otorgó para que ella pudiera estar con su papá, al que ve tan solo 2 veces al año porque ella vive en Córdoba. Jorge Tadei, el papá de Wanda, se mostró sorprendido, obviamente, por la medida, y dijo: yo con mi hija nunca me voy a revincular, nunca voy a poder. Estas son las paradojas de la vida. También tengo que tener en cuenta que hay que revincularlos con la sociedad, pero mi hija está bajo tierra. Esto fue cuando él se enteró de que este hombre iba a tener este beneficio. Que obviamente hay que entenderlos, que ellos no quieren pasar por eso. No quieren ver a la persona que le hizo daño a su hija gozando de muchos beneficios. Como cuando ocurrió el juicio, que el juez
se acercó a Vázquez para abrazarlo porque estaba llorando. Quería contarles esta historia. Sé que traigo muchos casos de Argentina. Realmente, de hecho, quería hacer el otro canal que sea prácticamente de todos los casos de Argentina. Primero porque son los casos que más me piden. Y segundo porque son muchos los que han marcado. Es que lamentablemente tenemos una historia delictiva y criminal terrible en el país. Y eso hace que lamentablemente haya mucho para contar. Y como les dije, son los casos del lugar que más me piden. Bueno, yo me voy a despedir de todos ustedes. Esperemos que nunca se repitan estos casos, que no haya más Wanda, que no haya más hijos solos que hayan perdido a su mamá. Porque nadie piensa en el daño que sufren estos pequeños cuando no son criados o cuando les falta uno de sus dos papás. Yo me despido de todos ustedes agradeciéndole a todos los miembros de la comunidad, a todos los que están suscritos al canal. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Les mando un beso grande. Cuídense mucho. No bajen la guardia. Nos vemos pronto.